¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es David Contreras Jauregui y el tema que yo voy a exponer es las exequias del obispo diocesano. En el Código de Derecho Canónico, investigando un poco sobre las exequias, en los números de 1177 al 1182 se habla sobre cómo y de qué forma, lugar, ha de celebrarse la Santa Eucaristía presidida por las exequias. En el número 1177, parágrafo primero, se habla sobre las exequias por un fiel difunto y nos dice que deben celebrarse generalmente en su propia iglesia o parroquia. En el número 1178 se nos habla específicamente sobre las exequias del obispo y dice que se celebrarán en su iglesia catedral, a no ser que hubiera él elegido otra. De esta forma, si eligiera otra, ya sería de acuerdo a la petición que hizo, pero la recomendación en el Código de Derecho Canónico es que se celebre en su iglesia catedral. En el Código de Derecho Canónico, en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números del 1680 a 1690, se nos habla acerca de las exequias. Y todo el mensaje y las indicaciones redundan en torno a la forma en que ha de celebrarse y especialmente la dignidad que debemos tener en cuenta que tiene el cuerpo humano, la valoración que debemos darle. Por eso la importancia de celebrar y por eso la importancia de ser fortaleza para el pueblo de Dios, para todos los cristianos, ya que esperamos gozosamente la resurrección y esperamos que algún día ese cuerpo será glorificado junto con el alma. El Catecismo de la Iglesia Católica redunda mucho sobre este tema y, como ya veremos más adelante, para las exequias del obispo solamente se agregarán algunas indicaciones propias, algunos ritos propios de acuerdo a esta celebración, pero en casi todo es similar a la celebración de todos los demás fieles difuntos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números del 1600, la ritualidad es el lenguaje no verbal. Estos serían los objetos, vestiduras y cosas que se necesitarán para la celebración de esta Eucaristía, las exequias del obispo. Para ello se tendrían en cuenta las vestiduras propias y todos los objetos para la procesión desde el inicio hasta el final. En el lenguaje verbal se tomará en cuenta el formulario bíblico, litúrgico, formulario eucológico y otros, los cuales serían moniciones, cantos, nociones generales. Es muy conveniente que el obispo, como heraldo de la fe y ministro que dispensa consuelo, presida en cuanto pueda las exequias que se celebran con gran concurso del pueblo, sobre todo cuando se trata de un obispo o un presbítero difunto. Para la celebración de las exequias, prepárese lo siguiente:
en el secretarium o en el otro lugar apropiado, vestiduras litúrgicas de color exequial. Para el obispo, alba, estola, cruz pectoral, capa pluvial para la procesión y celebración de la palabra de Dios, casulla para la misa, mitra sencilla, báculo pastoral. Para los concelebrantes, vestiduras para la misa. Para los diáconos, albas, estolas o dalmáticas. Para los demás ministros, albas u otras vestiduras legítimamente aprobadas. Nociones generales. Es muy conveniente que el obispo, como heraldo, en la casa del difunto, prepárese el ritual romano, la cruz pectoral y candeleros, vaso con agua bendita y aspersorio, incensario, naveta con incienso y la cucharilla. En el presbiterio, todo lo necesario para la celebración de la misa o de la palabra de Dios. Cerca del lugar donde se colocará el féretro, cirio pascual. Todo lo necesario para el rito de recomendación, si no se trajo en la procesión desde la casa del difunto. En la celebración de las exequias, fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica o del orden sagrado, y exceptuando los honores debidos a las autoridades civiles, a tenor de las leyes litúrgicas, no se hará excepción alguna de personas o clases sociales, ni en la celebración ni en el ornato externo. Se recomienda conservar la costumbre de colocar el difunto en la posición que le fue común en la asamblea litúrgica, es decir, los ministros ordenados mirando al pueblo y los laicos mirando hacia el altar. En este caso, como es un obispo, será mirando hacia el pueblo, la cabeza hacia el altar y los pies hacia el pueblo. En la celebración de las exequias obsérvese una noble sencillez. Se recomienda, por tanto, colocar el féretro sobre el pavimento y cerca al féretro el cirio pascual. Sobre el féretro se coloca el Evangelio o un libro de las Sagradas Escrituras o una cruz. Si el difunto es un ministro ordenado, que es el caso, se puede colocar las insignias de su orden según la costumbre de los lugares.
Se comienza con el encendido del cirio, las municiones y, si así lo requieren, se colocan sobre el féretro la casulla, la mitra, el báculo, etc., propios del obispo, y luego proseguimos con la Santa Eucaristía. Se comienza con el encendido del cirio, en las plegarias eucarísticas 2 y 3 se agregan las intenciones propias. Terminada la oración, después de la comunión, aunque no haya celebrado el obispo y si no se celebró el sacrificio eucarístico, después de terminada la liturgia de la palabra, el obispo, revestido con casulla o con capa pluvial, recibe la mitra y el báculo, se dirige hacia el féretro y allí, de pie y mirando al pueblo acompañado por el diácono y los ministros, que tienen el agua bendita y el incienso, procede a realizar el rito de la última recomendación y despedida. Si el sepulcro se halla en la misma iglesia, es conveniente realizar este rito cerca del sepulcro. Entonces se hace la procesión mientras se entonan cantos de los cuales se habla en el ritual romano. A continuación, el obispo, de pie cerca al féretro, dejados el báculo y la mitra, dice la monición según la costumbre cristiana: daremos sepultura al cuerpo u otra semejante. Todos oran unos momentos en silencio. Enseguida el obispo asperja e inciensa el cuerpo. Entre tanto se canta Venid, santos de Dios, u otro responsorio de los que se indican en el ritual romano. La aspersión e inserción pueden hacerse también después del canto. Por último, el obispo dice la oración En tus manos, Padre de bondad, u otra oración adecuada. Si el cuerpo es llevado de la iglesia al cementerio, el obispo espera en la cátedra mientras se saca el cuerpo de la iglesia, o va de inmediato al secretarium. Pero si el obispo acompaña procesionalmente el cortejo fúnebre, entonces la procesión se hace como en la primera estación. En las plegarias eucarísticas 2 y 3, cuando el obispo llega al cementerio, dejados el báculo y la mitra, bendice el sepulcro. Si es el caso, dicha oración del ritual romano, si es la costumbre, rocía con agua bendita e inciensa el sepulcro y el cuerpo del difunto. La inhumación se hace inmediatamente o al final del rito según las costumbres de los lugares. Mientras se coloca el cuerpo en el sepulcro o en otro momento oportuno, puede el obispo decir la monición: Dios Todopoderoso ha llamado a nuestro hermano como se encuentra en el ritual romano. Enseguida el obispo inicia la monición de la oración de los fieles. El diácono dice las intenciones y el obispo la concluye con la oración: Señor, ten misericordia de tu siervo, u otra de las que propone el ritual romano. Al final se agrega el versículo: dale el descanso eterno. Si el obispo no celebra, presidirá la liturgia de la palabra en la cátedra con la capa pluvial. Hace lo mismo si no se celebra el sacrificio eucarístico y se tiene la liturgia de la palabra tal como se indica en el ritual romano. En la celebración de las exequias, tanto en los niños como de adultos, según las otras formas celebrativas previstas en el ritual romano, el obispo obra según el modo descrito antes, introduciendo las oportunas modificaciones.